¿Alguna vez alguien que prometió amarte intentó borrar todo lo que te quedaba de quien ya no está? ¿Crees que ese tipo de traición dentro del matrimonio merece perdón? Hola, la historia aborda duelo, respeto y conflictos familiares intensos. Un gesto público desencadena una revelación emocional y profunda. El relato explora memoria, límites y decisiones impulsivas. Gracias. Esta narración es completamente ficticia y ha sido creada únicamente con fines de entretenimiento. Cualquier parecido con personas, nombres, lugares o hechos reales es pura coincidencia. Obligué a mi esposa a dormir en el garaje durante una semana. Mi esposa y su mamá llevaban años intentando tirar las cosas de mi padre fallecido. Él me dejó su reloj, unas cartas escritas a mano y su chaqueta de cuero. La chaqueta todavía tenía una mancha de café en el bolsillo de la mañana en que me dejó en la universidad. Era el domingo del cumpleaños de mi suegra. Toda la familia reunida en el jardín, platos sobre la mesa, risas que no sentía mías, cuando Renata levantó una bolsa negra de basura frente a todos y anunció con una sonrisa que me heló la sangre. Ya era hora de limpiar esa habitación, Andrés. Tiré las cosas viejas de tu papá. La casa necesitaba aire. La bolsa estaba abierta. Vi el cuero café de la chaqueta asomando por el borde. Mi suegra aplaudió, literalmente aplaudió, y en ese momento algo en mí se cerró para siempre. No grité, no volteé la mesa aunque lo pensé. Me levanté despacio, tomé la bolsa de las manos de Renata sin decir una palabra y la llevé adentro. Escuché cómo el silencio cayó sobre el jardín como una piedra en agua quieta. Renata me siguió hablando desde afuera, algo sobre que yo era demasiado sentimental, que su mamá tenía razón en que esas cosas ocupaban espacio emocional. Doña Lourdes, mi suegra, repitió desde su silla con voz afectada: «Es por tu bien, hijito. Hijito». 41 años, 11 de matrimonio, y ella todavía me decía hijito, como si eso fuera un argumento. Abrí la bolsa encima de la cama. El reloj estaba, las cartas estaban, la chaqueta estaba, arrugada, pero entera. Respiré, y luego fui al garaje. Saqué la colchoneta de camping que usábamos para visitas, la armé ahí mismo entre cajas y herramientas. Y cuando Renata entró a la habitación esa noche, encontró la puerta cerrada con seguro y una nota que decía: «Esta semana duermes en el garaje. No es negociable. Soy Andrés Villanueva, 41 años, técnico de mantenimiento industrial. No soy un hombre de grandes discursos ni de escenas dramáticas. Mi padre, don Héctor, tampoco lo era. Era un hombre de pocas palabras y manos callosas que murió de un infarto 3 años atrás dejándome lo único que tenía. Ese reloj Seiko que usaba todos los días, 12 cartas escritas a mano que nunca me había dado en vida, y su chaqueta de cuero marrón que olía todavía a él cuando la guardé en el closet. Renata sabía lo que esas cosas significaban para mí. Lo sabía porque yo se lo había dicho, porque había llorado frente a ella la noche que mi padre murió, porque ella había visto cómo yo abría esas cartas una sola vez al año, el día de su cumpleaños. Y aún así, eligió hacer lo que hizo en público, con su madre aplaudiendo, como si borrar a mi padre fuera un favor que me estaban haciendo. Lo que ni Renata ni doña Lourdes sabían era que yo llevaba meses viendo cosas que no cuadraban, pequeñas manipulaciones que antes no podía nombrar, y que esa tarde en el jardín fue simplemente la última pieza que completó un rompecabezas muy feo. Renata golpeó el garaje esa noche durante 20 minutos, primero con los nudillos, luego con la palma abierta, luego con lo que sonó como el mango de una escoba. Yo estaba sentado en la cocina tomando té, escuchándola, sin moverme. Cuando se cansó, escuché que llamaba a su madre. Hablaron en voz baja en la sala, ese murmullo que reconocía de años, el mismo tono que usaban cuando planeaban algo y no querían que yo lo escuchara. Me quedé quieto. No salí. Esa noche dormí en nuestra cama por primera vez en meses, sintiéndome como dueño de algo. Al día siguiente, lunes, Renata no me habló en el desayuno. Se movía por la cocina con esa rigidez que usaba cuando quería que yo notara su enojo, abriendo cajones con más fuerza de la necesaria, cerrando la nevera de golpe. Yo comí mis huevos, lavé el plato y antes de salir al trabajo dejé una segunda nota sobre la mesa. Si doña Lourdes viene hoy, no la dejes entrar. No firmé, no hacía falta. Trabajé ese día con la cabeza más clara que en semanas. Hay algo que pasa cuando uno deja de aguantar en silencio,
como si el cuerpo entero se acomodara en un lugar más honesto. Mis compañeros notaron algo. Fermín, que lleva 16 años trabajando conmigo y me conoce mejor que muchos, me preguntó durante el almuerzo si estaba bien. Le conté lo de la chaqueta. Fermín puso el tenedor sobre la mesa y me miró. Andrés, eso no fue un descuido. Eso fue un mensaje. Tenía razón, y yo ya lo sabía, pero escucharlo dicho en voz alta por alguien más lo volvió más real. Cuando llegué a casa esa tarde, el carro de doña Lourdes estaba estacionado frente a la puerta. Entré sin cambiar el paso. Las encontré a las 2 en la sala, Renata con los brazos cruzados y su madre sentada en el sillón principal, el que siempre ocupaba cuando venía, como si la casa fuera suya. Doña Lourdes me miró con esa expresión que había perfeccionado en 11 años de matrimonio, mitad lástima, mitad condescendencia. Andrés, necesitamos hablar como adultos. Dejé las llaves sobre la mesita de la entrada, me senté en la silla frente a ella y dije, dijiste que ibas a tirar las cosas de mi padre. No era una pregunta. Doña Lourdes abrió las manos como si lo que iba a decir fuera la cosa más razonable del mundo. Es que esas cosas llevaban años ocupando espacio, hijo. Renata necesita un cuarto para sus cosas de tejido, y tú sabes que guardar objetos de personas fallecidas no es sano. Lo leí, lo leyó. 11 años de matrimonio y la mujer que movía los hilos de mi esposa fundamentaba sus intervenciones en lo que había leído. Renata no dijo nada. Eso me dijo todo, porque Renata cuando quería defender algo lo defendía, tenía esa capacidad, ese volumen. Su silencio en ese momento no era timidez, era acuerdo. La miré directamente. ¿Tú sabías que iban a hacer eso? Cruzó los brazos más fuerte. Llevábamos tiempo hablándolo. Llevaban tiempo hablándolo, entre ellas, sin decirme nada, decidiendo qué era aceptable guardar de mi propio padre. Sentí algo que no era exactamente rabia. Era más frío que eso, más parecido a una claridad dolorosa. Lourdes, te pido que te vayas. Ella parpadeó. ¿Perdón? Que te vayas de mi casa. Hoy. Ahora. Se quedó mirándome como si yo hubiera hablado en otro idioma. Renata intervino. Andrés, no puedes echarla así. Ya lo hice. Me levanté, abrí la puerta principal y esperé. Doña Lourdes recogió su bolso con una lentitud que era puro teatro. Besó a Renata en la mejilla, me lanzó una mirada que intentaba hacerme sentir pequeño, y salió. Cerré la puerta. Lo que vino después fue una semana extraña. Renata dormía en el garaje, pero no en silencio. Cada mañana había alguna nueva táctica. El martes lloró. De verdad lloró, parada en el umbral de la cocina diciéndome que yo estaba siendo cruel, que no era para tanto, que su mamá solo quería ayudar. El miércoles cambió de estrategia y me habló con una frialdad calculada, como si yo fuera un empleado difícil, diciéndome que mi comportamiento estaba fuera de proporción y que debíamos ir a terapia. El jueves no me habló para nada. El viernes llegó a casa con una bolsa de empanadas de la tienda que me gustaban, las dejó sobre la mesa sin decir nada y se fue al garaje. Me quedé mirando la bolsa largo rato. Seguía siendo manipulación, solo que más suave. Lo que yo no le había dicho a Renata era lo que había encontrado 3 semanas antes, mucho antes del cumpleaños de su madre, mucho antes de la bolsa negra de basura. Había estado buscando unos documentos del seguro médico en el cajón del escritorio que compartíamos y encontré algo que no esperaba. Una carpeta con fotografías impresas. No eran fotos de nosotros. Eran fotos de la habitación donde yo guardaba las cosas de mi padre, tomadas desde distintos ángulos con notas escritas a mano al margen. Chaqueta, donar, caja de cartas, tirar, reloj, guardar por si tiene valor. La letra era de doña Lourdes, pero la carpeta estaba en el cajón de Renata. Eso significaba que mi esposa no solo lo sabía, significaba que había participado en la planificación, que había dejado entrar a su madre a esa habitación para documentar las pertenencias de mi padre como si fueran artículos de un inventario. Guardé la carpeta exactamente donde la encontré. Y no dije nada, esperé. El sábado de esa semana, cuando Renata llevaba 6 noches en el garaje, recibí una llamada de su hermano mayor, Gustavo. Gustavo y yo nunca habíamos sido cercanos, pero tampoco teníamos problemas. Era un hombre directo. Trabajaba en construcción, poco dado a los dramas familiares. Andrés, mi mamá me llamó. Dice que la echaste de tu casa y que tienes a Renata durmiendo en el garaje como si fuera una criada.
Le conté todo. La carpeta, las fotos, las notas con la letra de su madre, la bolsa negra en el cumpleaños. Hubo un silencio largo del otro lado. ¿Las fotos las tiene mi mamá? Las tenía Renata en su cajón. Otro silencio. Voy a llamarte mañana. Colgó. Esa noche, antes de dormir, saqué la chaqueta de mi padre del closet. La puse sobre la silla de la habitación, como él la dejaba siempre, y encendí la lámpara del velador. La mancha de café en el bolsillo derecho seguía ahí, pequeña, marrón claro sobre el cuero más oscuro. Me acordé de esa mañana. Yo con 18 años, él manejando 3 horas hasta la universidad con la chaqueta puesta, tomando un café de máquina en el estacionamiento, derramando un poco, limpiándose con el dorso de la mano y diciendo, ¿qué importa? Me acordé de que en ese momento me había dado vergüenza que llegara con la chaqueta manchada. Ahora daría cualquier cosa por volver a ese estacionamiento y decirle que no importaba nada. El domingo Gustavo llamó. Hablé con Renata. Esperé. Dice que mi mamá le sugirió lo de las fotos para tener un registro antes de hablar contigo, que iban a proponerte donar las cosas juntos, sin preguntarme primero. Sí, su voz no tenía defensa en ese tono, solo constatación. Andrés, mi mamá lleva años metiéndose en tu matrimonio. Yo lo he visto. Renata la deja porque tiene miedo de decirle que no. Eso no te lo justifico, pero es lo que hay. Era la primera vez en 11 años que alguien de esa familia decía algo así en voz alta. No supe qué responder de inmediato. ¿Qué vas a hacer tú?, le pregunté. Hablar con mi mamá. Ya está. Lo que hagan ustedes dos es asunto de ustedes. Colgué sintiendo que algo se había movido, aunque todavía no sabía en qué dirección. Esa tarde, Renata golpeó la puerta de la habitación. No con urgencia, sino con 3 golpes secos y espaciados. Abrí. Tenía los ojos hinchados de no haber dormido bien en días, el pelo recogido con descuido, sin el maquillaje que usaba siempre en casa. Se veía como alguien que había estado pensando mucho y durmiendo poco. Necesito que hablemos. Bien. Nos sentamos en la cocina. Ella puso las manos sobre la mesa y no las escondió. Eso era nuevo. Gustavo me dijo que le contaste lo de la carpeta. Sí, no pensé que lo ibas a tomar así. La miré sin decir nada. Ella bajó los ojos. Sí sabía lo que planeaba mi mamá. Me dijo que era para organizarlo contigo, que iba a ser una conversación, pero en el cumpleaños actuó sola y yo no la detuve. Eso era verdad a medias, pero era más verdad de lo que había dicho hasta ese momento. ¿Por qué no la detuviste? Silencio. Porque nunca la detengo. Porque no sé cómo. Lo dijo con una honestidad que me desarmó un poco, aunque no del todo. Lo que no le dije en ese momento era lo que había descubierto esa mañana mientras revisaba el teléfono viejo que yo usaba antes y que guardaba en un cajón de la cocina. Lo tenía con la sesión de WhatsApp todavía activa en una cuenta que ya no usaba, y al abrirlo por accidente vi que Renata, meses atrás, le había mandado fotos de esa habitación a doña Lourdes con un mensaje que decía: «Esto es lo que tenemos que trabajar, no lo que vamos a proponerle a Andrés. No habla conmigo antes de hacer nada. Esto es lo que tenemos que trabajar». Como si yo fuera un problema doméstico que resolver entre ellas. Guardé el teléfono en el bolsillo y esperé el momento correcto. ¿Cuándo sabría Renata que yo tenía ese mensaje? Esa era la pregunta que ella no se había hecho todavía. El lunes siguiente fui al trabajo como siempre, pero antes de salir guardé el teléfono viejo en la guantera del carro, no porque quisiera usarlo como amenaza, sino porque necesitaba tenerlo cerca mientras decidía qué hacer con lo que sabía. Fermín me preguntó cómo iban las cosas. Le dije que complicadas pero claras. Él asintió. A veces eso es lo mejor que puede estar una situación. Renata esa semana volvió a dormir en la habitación. Yo no hice un anuncio ni hubo una conversación formal sobre eso. Simplemente el 7º día por la mañana encontré su almohada de vuelta en su lado de la cama y no dije nada. El ambiente en la casa no era de paz, era de tregua, que es diferente. Hablábamos de cosas prácticas: quién compraba el pan, si había gas, si iba a llover. Nada de fondo. Doña Lourdes no apareció esa semana. Eso también era nuevo. Normalmente pasaba por la casa 2 o 3 veces a la semana sin avisar, con algún pretexto: unas galletas que había horneado, una planta que había comprado de más, cualquier cosa que le diera razón para estar presente. Su ausencia era ruidosa. Sentí que estaba reagrupándose. El jueves de esa semana, mientras yo estaba en el patio de atrás revisando la tubería del lavadero, escuché a Renata hablando por teléfono adentro.
No podía oír las palabras, pero reconocía el tono, ese tono específico que usaba con su madre, más suave, más chico, como si volviera a tener 12 años cada vez que le hablaba. Me sequé las manos y entré despacio por la puerta de la cocina. Renata estaba de espaldas, junto a la ventana. Escuché lo suficiente. No, mamá, todavía no. Déjame a mí, yo lo manejo. Yo lo manejo. Como si yo fuera algo que se manejaba. Me volví al patio sin hacer ruido. Esa noche saqué el teléfono viejo de la guantera y lo puse sobre la mesa de noche, a mi lado. No lo encendí. Solo lo puse ahí. Renata lo vio cuando entró a la habitación. Lo miró un segundo y luego me miró a mí. No dijo nada. Yo tampoco. Apagué la lámpara. El viernes llegó Gustavo a la casa sin avisar, pero tampoco era una sorpresa. Tocó el timbre. Entró cuando Renata abrió. Me saludó con un apretón de mano que significaba más de lo que decía, y se sentó en la cocina. Mi mamá quiere reunirse los tres el domingo. Renata se tensó. Yo serví café. ¿Para qué?, pregunté. Para hablar. Dice que todo se malentendió. Gustavo no tenía convicción en la voz cuando lo decía. ¿Tú crees que fue un malentendido?, le pregunté directamente. Él tomó el café. Lo pensó de verdad. No. Creo que mi mamá hizo algo que no tenía que hacer y que Renata la dejó. Pero ella no lo va a decir así. Era honesto. Se lo reconocí. ¿Vas a ir tú el domingo? Si me piden que esté, sí. Renata no dijo nada en toda esa conversación. Cuando Gustavo se fue, le pregunté, ¿quieres ir el domingo? Tardó en responder. No sé, era la primera vez en 11 años que no sabía qué quería respecto a algo que involucrara a su madre. El sábado por la tarde, mientras Renata estaba en el mercado, encendí el teléfono viejo. Entré al chat con doña Lourdes. Había más mensajes de los que yo había visto la primera vez. Fui hacia atrás, semanas, meses. Lo que encontré no fue una conspiración elaborada, fue algo más cotidiano y por eso más difícil de ignorar. Una acumulación de pequeñas decisiones en las que Renata consultaba a su madre antes que a mí. ¿Qué hacer con el cuarto de visitas? Si debíamos comprar carro nuevo. Si era buena idea que yo siguiera trabajando los fines de semana. Preguntas que en un matrimonio se hablan entre los dos, respondidas primero con su madre y luego presentadas ante mí como si ya estuvieran decididas. Y en ninguno de esos mensajes, en ninguno, doña Lourdes le había dicho a Renata que le preguntara a su esposo primero. Siempre le daba la respuesta directamente, con la seguridad de quien sabe que su palabra pesa más. Guardé el teléfono. Renata llegó del mercado. La ayudé a acomodar las cosas sin decir nada. Esa noche, mientras comíamos, rompí el silencio de la semana. El domingo no voy a ir a ver a tu mamá. Renata dejó el tenedor. ¿Por qué? Porque no hay nada que hablar con ella. Lo que hay que hablar es entre tú y yo. Ella procesó eso. ¿Y qué quieres hablar? Lo que llevas meses decidiendo con ella antes de decirme nada a mí. El silencio que vino después fue diferente a los otros silencios de esa semana. Este no tenía rabia. Tenía peso. El domingo Renata fue sola donde su madre. Yo me quedé en casa. Saqué la chaqueta de mi padre del closet, la puse sobre la cama y me senté junto a ella un rato largo sin hacer nada en particular. Luego abrí la caja de cartas. Las 12. Las había leído antes, muchas veces, pero ese día las leí todas seguidas, en orden, desde la primera que mi padre había escrito cuando yo tenía 7 años hasta la última, fechada 3 meses antes de su muerte, donde con letra más temblorosa me decía que estaba orgulloso de cómo había construido mi vida. No decía nada extraordinario. No había revelaciones. Era solo la voz de un hombre que quería que yo supiera que lo que había hecho importaba. Las doblé con cuidado y las volví a guardar. Renata llegó a las 3 de la tarde. Entró a la cocina, se lavó las manos y se quedó apoyada en el mesón mirando por la ventana. ¿Cómo estuvo?, le pregunté. Mal. No elaboró de inmediato. Yo esperé. Mi mamá no entiende por qué estás enojado. Dice que ella solo intentaba ayudar, que tú eres demasiado apegado a las cosas materiales. La miré. ¿Y tú qué le dijiste? Tardó. Que tenía razón en que había sido un error hacerlo en público, pero que lo de las cosas de tu papá era decisión tuya. Era más de lo que esperaba. No era suficiente, pero era más. ¿Qué te dijo ella? Renata por fin me miró. Que yo estaba siendo influenciada por ti, que eso era manipulación. Sí, claro.
¿Y tú qué crees? Otra pausa larga. Creo que durante mucho tiempo dejé que ella tomara decisiones que me correspondían a mí. No me di cuenta de cuánto hasta que tú pusiste ese límite. No era una disculpa completa, era el principio de una comprensión. No la confundí con un final feliz. Le mostré el teléfono esa noche. Los mensajes, la conversación sobre el cuarto, el carro, mi trabajo. Renata los leyó en silencio, desplazando despacio hacia arriba. Su cara no tuvo expresiones exageradas. Solo fue poniéndose cada vez más quieta, con esa quietud de quien está viendo algo que ya sospechaba, pero no había querido mirar de frente. Cuando terminó, devolvió el teléfono. No sé qué decirte que no suene a excusa. No te estoy pidiendo que digas nada ahora. ¿Qué estás pidiendo? Que decidas qué matrimonio quieres tener. Uno donde ella sigue siendo la tercera persona en la sala, o uno donde somos nosotros dos. Lo dijo sin dramatismo, sin llanto. Solo. Necesito tiempo para pensar en eso. Era honesta. Le di el tiempo. Pasaron 3 semanas desde esa conversación. Renata no fue a ver a su madre en todo ese tiempo. Doña Lourdes llamó 4 veces. Renata atendió 2 de esas llamadas. Las otras 2 las dejó ir al buzón. Yo no le pregunté qué habían hablado. Era su proceso y lo estaba teniendo. Lo que sí cambió de manera concreta fue esto. Una mañana Renata se sentó frente a mí en el desayuno y me dijo que había tomado una decisión. Iba a hablarle a su madre con claridad, que las visitas sin avisar se terminaban, que las decisiones del hogar las tomábamos nosotros dos, que sus opiniones sobre cómo yo debía manejar mis cosas personales no eran bienvenidas. Me dijo que no sabía cómo iba a reaccionar su madre, pero que lo iba a decir igual. No me pidió permiso, no me pidió que estuviera presente, solo me lo informó porque consideró que yo tenía derecho a saber. Eso era diferente, eso sí era diferente. La conversación con doña Lourdes ocurrió un miércoles, por teléfono, mientras yo estaba en el trabajo. Renata me escribió cuando terminó. Ya está hecho. No salió bien, pero está hecho. Llegué a casa y le pregunté cómo había reaccionado su madre. Dijo que la estaba abandonando, que yo había cambiado, que tú me habías cambiado. Renata contó eso sin lágrimas, con una especie de cansancio tranquilo. ¿Y Gustavo? Le avisé antes. Dijo que era lo correcto. Doña Lourdes llamó a Gustavo esa misma tarde buscando apoyo. Gustavo le dijo que no se metería. Fue la primera vez en la historia de esa familia que alguien no le daba la razón automáticamente. Lo que vino después no fue mágico. No hubo una transformación repentina ni una luna de miel tardía. Hubo semanas donde Renata y yo teníamos que aprender a hablar de cosas que durante 11 años habíamos ignorado. Conversaciones incómodas sobre qué esperábamos, qué nos molestaba, qué necesitábamos. Algunas de esas conversaciones terminaban sin resolución, con los dos callados y cansados. Pero terminaban entre nosotros dos, sin tercera persona en la sala. Doña Lourdes se fue a vivir con una hermana en otra ciudad, 4 meses después de todo esto. No fue una decisión dramática, fue gradual. Renata me lo contó una tarde de manera simple, como quien informa algo que ya era inevitable. Mi mamá se va a mudar con la tía Berta. No sentí alegría. Sentí que algo encontraba su lugar natural. Hoy la chaqueta de mi padre cuelga en el lado derecho del closet, entre mis camisas de trabajo. El reloj está en el cajón de noche, donde puedo verlo si enciendo la lámpara. Las cartas están en una caja de madera que compré específicamente para ellas, en el estante de la habitación. No están escondidas. Están en la casa, que es donde deben estar. Renata y yo no somos la misma pareja que éramos hace un año. Tampoco somos extraños. Somos 2 personas que tuvieron que mirar de frente algo que llevaba años pudriéndose en silencio, y que decidieron, sin garantías, ver si quedaba algo que valiera la pena construir. Algunos días es fácil, otros no. Lo que sé con certeza es esto. Nadie vuelve a tomar una bolsa negra de basura en mi casa y decidir qué tiene valor y qué no. Eso quedó claro una vez. Y quedó claro para siempre. Doña Lourdes plantó en Renata años de dependencia y en mí años de paciencia que confundió con permiso. Las 2 cosas se terminaron el mismo día, en el jardín de un cumpleaños, cuando levanté una bolsa de basura con las cosas de mi padre y no dije ni una sola palabra. A veces la familia tóxica no llega gritando, llega con una sonrisa, con galletas horneadas y visitas sin avisar,
convencida de que sabe mejor que tú lo que necesitas, y uno va cediendo de a poco, tan despacio que no lo nota, hasta que un día abre un cajón y encuentra las cosas de su padre fotografiadas como artículos de inventario. Cuando eso pasa, hay una sola decisión que vale la pena tomar: cerrar el cajón, guardarlo todo y esperar el momento correcto. Mi padre habría entendido eso perfectamente. Era un hombre de pocas palabras y de mucha paciencia, pero también sabía que la paciencia tiene un límite que no se negocia. Yo lo aprendí tarde, pero lo aprendí.